Despierta tu conciencia y sana tu corazón. Bienvenido a Ser para Trascender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Ser para Trascender. Estoy súper contenta de estar ahora compartiendo con ustedes. Para los que no me están viendo, yo soy Belén, colaboradora y cofundadora de Biol. Y pues el día de hoy me va a tocar compartirles una capsulita. Ya saben que hemos estado cambiando un poco la dinámica de nuestro podcast. Ya no va a ser como antes, que a lo mejor duraban un montón y que pues teníamos invitados y teníamos una temporada. Ahora en esta temporada de Ecos del Corazón, de lo que sentimos cada uno de nosotros como familiólogos, como colaboradores, como personas, como hermana, como hija, como mamá, vamos a platicar de lo que está resonando en nuestro corazón y que creemos que a lo mejor también puede estar resonando en cada uno de ustedes, porque a veces nos quedamos como en cuestiones técnicas, en consejos, en cuestiones a lo mejor prácticas, pero a veces solamente el conectar lo que estoy viviendo, lo que está pasando actualmente en mi vida, lo que a lo mejor me contaron, pues puede resonar y conectar más contigo, que a veces el preparar y elaborar toda una temporada con temas y tecnicismos. Entonces pues esperemos que esta nueva temporada o esta nueva modalidad que estamos pues experimentando aquí con ustedes les agrade. Ya nos contarán ahí en nuestras redes sociales si les gusta, si prefieren mejor el otro modelo, pues ya lo iremos adaptando. Pero pues bueno, el día de hoy todavía ni siquiera sé cómo lo voy a nombrar, cómo lo voy a titular. Simplemente ya lo quería grabar porque era algo que estaba como que postergando y postergando y postergando. Primero porque no sabía qué platicar, les decía que está resonando en mi corazón, déjenme analizar. Y desde ahí dije, wow, eso ya es un ejercicio de hacer conciencia, de hacer una pausa en nuestra vida, porque a veces va tan rápido que ni siquiera ponemos atención a lo que nos está hablando el corazón, de lo que es esencial, de lo que es importante, de lo que nos está moviendo, lo que no nos está moviendo. Y pues bueno, después de una larga reflexión, pues para los que no saben, estoy embarazada, ya justo estoy en la semana 38, también por eso era de que ya necesito pues grabar el podcast, porque si no, capaz de que no lo grabo y nace mi bebé, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que ha resonado en mi corazón todo lo que tenga que ver con crianza, con hijos, con matrimonio. Entonces, pues espero que a ustedes también les funcione esto que les voy a compartir, porque no es algo que solamente ha resonado en mi corazón. Ya lo había escuchado, de hecho hace mucho, bueno, no tanto, pero sí, creo que fue el año pasado que subí un reel en nuestra cuenta de Instagram donde hablaba de este tema, pero pues fue como una pincelada, ¿no? En ese reel. Obviamente aquí lo quiero profundizar más. Y hace poco lo toqué también con unos amigos que son papás y se me hizo interesante porque son papás que tienen diferentes hijos de diferentes edades, ¿sí? O sea, cuando yo lo saqué el reel hace tiempo, que les digo que el año pasado, pues era más porque lo había platicado con amigas que tienen hijos pequeños, de que 4, 7 años y así, ¿no? Y ahora que lo volvió a salir el tema, sin que yo lo buscara, con estos otros amigos, sus hijos ya son adolescentes. Y pues obviamente hizo eco en mi corazón por todo esto que pues yo estoy pasando y que voy, esa es una nueva etapa, que es esto de cómo los hijos empiezan en un momento de la vida y que no solamente los hijos, también nosotros como pues adultos nos empezamos a comparar con la sociedad, nos empieza a ganar la ansiedad, la frustración, a lo mejor de querer cumplir ciertos metas, ciertos sueños. Y este matrimonio que con los que platicaba, pues les digo, sus hijos son adolescentes, están entre los 18, 17, 20, entonces pues están ellos justo en la edad en la que pues buscan qué van a hacer de su vida, qué proyectos van a tener. Y me platicaba el papá, que es mi amigo,
pues que uno de sus hijos, que es todavía el más chico, tenía mucha ansiedad y mucha frustración por saber qué iba a hacer de su vida, y qué iba a lograr y cómo iba a lograr tener una casa y un carro y decía mi amigo como de, ¿por qué? O sea, yo no me acuerdo a esa edad tener como esa ansiedad de tanta preocupación, ¿no? De qué voy a hacer de mi vida. Y yo le comentaba y le platicaba y me externo aquí también con ustedes, me exhibo como siempre lo hago en todos los podcasts, pues que es algo generacional. O sea, yo obviamente no tengo la edad de él, yo ya voy para cumplir 28 años y aún así me toca esta como rachita, esta ola. Lo he platicado con mi hermano que tiene 20, creo que va a cumplir 25. O sea, que es como algo que ya se viene desde que ya me había tocado, o sea, que me tocó a mí y que me imagino que ellos que son adolescentes les está pegando todavía más por las redes sociales. Y sí es muy fuerte el estarte comparando y viendo que otras personas están logrando ciertas cosas y que tal vez tú no, que tú llevas otro ritmo, otro estilo de vida. Y pues desgraciadamente la ansiedad sabemos que se ha generalizado, que se ha hecho cada vez como más común en los jóvenes, en los niños, en nosotros, y que parece que es el pan de cada día. Y obviamente también la depresión, todo este tema de la depresión pues es algo muy, muy fuerte. Y yo como mamá me preguntaba, o sea, futura mamá, pues que ya está por nacer mi bebé, ¿qué puedo hacer yo para evitar o tratar de que mi hijo no viva esto, que no pase por esta ansiedad, ¿no? Y bueno, ya reflexionando decía, pues claro que yo no puedo hacer nada, o sea, es inevitable. Por más que a lo mejor nosotros como papás nos esforcemos, pues van a haber heridas, van a haber situaciones, va a haber un mundo, una sociedad, que a lo mejor que por más que nosotros pongamos como una burbuja de cristal, sabemos que pues no va a ser permeable, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a pesar de todo eso, ¿qué herramientas sí les puedo dar? ¿No? ¿Qué les puedo dar y qué es lo que quiero compartirles a ustedes? Y que platicaba con estos otros papás amigos míos y que digo, pues humanamente nosotros no los vamos a poder tener una burbuja, ¿no? Pero algo que coincidíamos y que fue en el reel que platicaba con ustedes era la importancia de trabajar la fe en nuestros hijos, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a sostener. Humanamente sabemos que no podemos contra este mundo de las redes sociales, contra estas emociones, contra estas ansiedades, pero lo único que sí nos puede sostener y que nos puede ayudar a salir adelante, pues es Dios. Y creo que si nosotros a veces nos enfocamos mucho como papás en educar, en el éxito, en darle lo mejor en clases, en escuelas, que el inglés, que el chino mandarín, que si el italiano, que si el francés, que si el deporte, y claro que todo eso es bueno, no estoy diciendo que no sea importante, claro que sí, pero a veces nos enfocamos tanto en eso, en que estén en las mejores clases y en las mejores escuelas, y que sean los más listos y los más exitosos, que se nos olvida otra parte súper importante y fundamental, que para mí es la primera en la que nos tenemos que enfocar, que es en la fe. Porque si no tienen fe, si no tienen amor hacia Dios, si no tienen una base sólida, todo eso que les estemos dando, al final puede ser un arma de doble filo. Los puede llevar a este extremo de ansiedad, depresión, etcétera. Y en cambio, el formar en la fe, pues los va a llevar siempre a que, aunque haya problemas en la vida y retos, porque siempre van a haber, eso es inevitable y no podemos hacer que nuestros hijos no pasen por problemas, por crisis, por dificultades, pero que si tienen una fe, van a poder salir mejor o van a poder enfrentar mejor esos retos. Además de todas las técnicas humanas que puedan tener para poder enfrentar los problemas de la vida, cuando tenemos a Dios cerca, cuando tenemos una fe fuerte y firme, te sientes acompañado y es más fácil salir.
Y creo que mucha de la ansiedad que están teniendo los jóvenes, me incluyo, es por falta de fe. Porque obviamente nosotros humanamente no vamos a poder cumplir todas esas expectativas, no vamos a poder cumplir todo eso que nos pide el mundo, todos esos sueños. Sabemos que vemos esas historias de que tienen todo el dinero del mundo y que tienen carros y que tienen casas y que parece que son las vidas perfectas y viajan y todo, y al final hay un vacío en su corazón y no son felices. Y nosotros lo que buscamos al final de cuentas es que nuestros hijos sean felices. ¿Y qué es lo que sí llena? ¿Qué es lo que sí te va a llevar a la felicidad? Pues tener a Dios, porque es el único que puede llenar todas esas expectativas, todos esos anhelos que busca realmente nuestro corazón. Entonces, pues yo quisiera compartirles desde mi experiencia como hija, cómo fue que mis papás formaron esta fe en mí. Porque pues yo todavía no soy mamá, bueno, sí soy, pero todavía no lo pongo en práctica todo esto y no lo he vivido. Entonces dije, bueno, pues tal vez no les puedo platicar como qué me ha funcionado como mamá para enseñar la fe en mis hijos, pero sí soy hija y sí viví en una familia donde mis papás realmente se esforzaron por formar valores cristianos en cada uno de mis hermanos y en mí. Entonces, son nada más 3 puntos que espero que sean prácticos, porque tampoco quiero hacer aquí toda una cátedra de la fe cristiana. Pero se me hizo como padre desde mi testimonio poderles compartir pues lo que yo siento que mis papás hicieron bien con nosotros, porque cuando yo empiezo a tener estas crisis de ansiedad, pues recurro a mi fe y siento que pues es lo que más me ha ayudado, ¿no? Claro que he tomado terapia, claro que me he trabajado a mí como mi persona, pero obviamente pues esto siento que es lo que más pues me ha ayudado, ¿verdad? El primero es que la fe, y siempre lo digo, o sea, no es algo como novedoso, es algo que ya sabemos. Y no solamente en la fe, sino cuando estoy dándoles también consejos en toda esta parte de pedagogía familiar, crianza de los hijos, lo primero que les digo en mis cursos y en mis asesorías a los papás es: ustedes son el ejemplo. La fe no se impone, se modela. Entonces, si nosotros como papás queremos que nuestros hijos, ante una ansiedad, ante una crisis, ante una depresión incluso, o dificultades que están presentando, no viven su fe, no se agarran de su fe, ¿cómo vamos a llegar y decirles a nuestros hijos que lo hagan ellos? A sus pequeñas crisis, porque a veces nosotros vemos como sus pequeñas crisis como algo muy tonto, algo, a lo mejor te cuentan algo de la escuela, que están en exámenes, que tienen algún proyecto y que están muy ansiosos, muy preocupados, o este ejemplo que nos ponía mi amigo de su hijo, que le decía que iba a hacer de su vida, que sí, o sea, cómo iba a poder lograr tener una casa en estos tiempos, que es súper difícil. Entonces, a lo mejor nosotros luego a veces vemos esas crisis como de: ¿por qué piensas ahorita en eso? ¿O por qué te preocupas por eso? Es un examen, es un proyecto, es el novio, es el problema con la amiga. Pero para ellos es importante, es su batalla que están viviendo. Entonces, primero hay que respetar pues las batallas que cada uno de ellos están viviendo, y a través de nuestro ejemplo enseñarles que todo puede salir, o que tú te puedes sostener a través de la fe. Y yo me acuerdo mucho, o sea, como mi papá siempre, ante cualquier situación económica que viviéramos como familia, que gracias a Dios siempre hemos vivido súper bien y Dios siempre ha sido súper bueno con nosotros, pero él decía: Dios proveerá y Dios proveerá. Entonces, de verdad que la fe de mi papá ha sido tan grande que mis hermanos y yo decíamos: es que solamente le pasa esto a mi papá. O sea, ciertas cosas que a veces económicamente le pasaban, de bendiciones y gracias que recibíamos, decíamos: es que esto a la gente normal no le pasa, a las familias comunes no les pasa, solamente a mi papá. Es que mi papá tiene una fe súper grande.
Y pues es que sí la tiene. Gracias a Dios tengo el ejemplo de mi papá de que tiene una fe muy grande, que ya quisiera yo tenerla. Pero yo decía, pues es que no es que solamente a él le pase porque nosotros decíamos que era el chiqueado de Dios. No, pues es que realmente porque él tiene una fe muy fuerte y confía en Dios y pone sus proyectos y sus preocupaciones en manos de Dios. Entonces, cuando tú dejas las cosas en manos de Dios, te relajas porque dices, yo humanamente estoy poniendo lo que me toca y lo demás se lo dejo a Dios, ¿no? Entonces, mi papá siempre nos mostraba como esa fe y esa fortaleza en lugar de esa ansiedad y esa crisis y cómo vamos a salir de adelante de esta. Pues no, siempre era Dios proveerá y Dios se va a hacer cargo y tú confía en Dios. Y recuerdo una vez que yo estaba, te digo, como estos, los hijos de mi amigo, también en mi crisis, cuando estaba justo entrando a la universidad, yo decía es que está bien difícil y de qué voy a trabajar y pues así los pensamientos que uno normalmente se hace. Y fui y le conté a mi papá y mi papá me decía de que, ay, pues me dio en ese momento su consejo fue regalarme una tarjetita de Santa Teresa del Niño Jesús que dice, nada te turbe, quien a Dios tiene, nada le basta. Entonces, para mí esa frase ha sido siempre como mi frase, mi eslogan de vida, que siempre que estoy como ansiosa, preocupada, pues recurro a ella. Y digo, como a veces una simple frase que me dio mi papá dio mucha paz en mi corazón. Entonces, ese es como el primer punto, que nosotros como papás tengamos ese testimonio y lo verbalicemos con los hijos, porque a lo mejor tú lo puedes estar viviendo, pero a lo mejor no se lo platicas a tu hijo. No digo que le estemos platicando todos nuestros problemas a nuestros hijos, obviamente no, pero en ese tipo de cosas que a veces cuando venían este tipo de situaciones de gracias y bendiciones económicas a nuestra casa, mi papá siempre decía, gracias a Dios, ven, Dios provee siempre. Entonces, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de palabras, pues nosotros nos lo quedamos y lo vamos viendo y qué padre que el día de hoy yo me anime a decir que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, tienen una fe tan grande que creemos que son los chiqueados de Dios. Y eso es gracias a que lo han modelado, nos lo han sabido enseñar a cada uno de mis hermanos y a mí. Hacemos una pausa para preguntarte, ¿te ha pasado que al escuchar uno de nuestros episodios te quedas con alguna inquietud, duda, ganas de profundizar o invertir más tiempo en ti? A nosotros sí, por eso queremos ayudarte a lograr este objetivo compartiendo algunas de nuestras consultas como acompañamiento a pareja, crianza, duelo, sanación de heridas y mucho más. Te invito a que visites nuestra página web www.beallfam.com, donde encontrarás talleres, materiales, conferencias y mucho más que te ayudará a vivir de una forma más plena tu vida. Y ahora sí, continuamos con el episodio. El segundo punto es que recuerden que nosotros somos una iglesia doméstica y que donde se enseña la fe y los valores es en casa. A veces lo dejamos solamente que, lo meto a la escuela católica ahí con las monjitas y que ahí les enseñen en la clase de religión, o lo meto al catecismo para que le den la primera comunión, la confirmación, vamos a misa los domingos, que todo eso está muy bien, forma parte de, no estoy diciendo que no lo hagan, pero a veces nomás con eso nos quedamos, como que es suficiente eso. Y pues no es suficiente nada más el ir a misa los domingos, porque entonces se hace nada más como una rutina. Y yo lo he platicado mucho incluso con mi esposo, me decía, es que pues yo siento que, cuando recién nos conocimos, como una fe por tradición, que creo que muchos jóvenes viven y comentan eso. Y no realmente han tenido un encuentro con Cristo, no se han enamorado de Dios. Y eso se vive o se enseña en casa. Los valores y el amor hacia Dios se enseña a través de el unirse como familia, el que los papás realmente hablen y toquen temas que lleven hacia la formación de los valores cristianos. Y un ejemplo que hacían mis papás siempre respetaron mucho el comer juntos como familia.
que creo que es algo que también se ha perdido y que desgraciadamente los tiempos y la vida a veces no lo permiten. Si pueden, busquen esos momentos de comer juntos. Y si no, pues una vez a la semana también para mi papá era los domingos, religiosamente era día familiar. Y por más permiso y lloradas que le ponía, porque a veces eran cumpleaños y reuniones los domingos de mis amigos, era el domingo es familiar y el domingo es familiar. Y pues era imposible. Yo ya sabía cuando me invitaban en alguna fiesta o alguna reunión en domingo, yo ya sabía que no iba a poder ir. Sábados, viernes, entre semana, adelante. Pero el domingo mis papás cuidaban mucho el tener encuentros en familia. Entonces, pues ustedes busquen. A lo mejor no va a ser la hora de la comida, tal vez la hora del desayuno los sábados o los domingos o las cenas, no lo sé. Pero busquen estos encuentros de familia porque aparte ayuda mucho para la unión familiar. Y ahí mis papás siempre aprovechaban como pues para dialogar, como ver cómo andábamos en las escuelas, qué estábamos haciendo, quién eran nuestros amigos. O sea, yo no lo tenía claro en ese momento. O sea, para mí era, pues estoy platicando con mis papás de mi vida, normal, casual. La sobremesa, amo las sobremesas gracias a este ritual y esta parte tan disciplinada y estricta que tal vez tenía mi papá, pero se lo agradezco muchísimo. Pero ahora que ya estoy más grande y que ya platico más con mi mamá de cosas de crianza y eso por mi bebé, me dice, pues es que nosotros ahí era en esos momentos donde indagábamos y veíamos qué pensaban, por dónde andaban, qué les preocupaba, qué no les preocupaba. Entonces se me hizo muy padre que mis papás de una forma tan natural donde yo de niña ni siquiera me daba cuenta y no me hubiera dado cuenta si me lo hubiera dicho esto mi mamá ya ahorita de grande, pues que hayan logrado el que en esas conversaciones, en esos momentos de encuentro, de sobremesa en la comida, ellos siempre, no sé, había alguna situación en la escuela de alguna compañera porque yo les contaba o mis hermanos se contaban de que, ay, ¿qué crees que a fulanito y tal le pasó tal situación o tal maestro comentó esta cosa? Entonces mis papás siempre aprovechaban lo que nos estaba pasando, lo que estábamos viviendo, para cuestionar, para reflexionar y nos hacían preguntas como para concientizar y luego nos daban, hasta la fecha le decimos, capsulitas. Mi papá daba como capsulitas en temas de valores cristianos. De que, a ver, si fulanito y tal habló, no sé, sobre el tema de el aborto, ¿no? Una vez se tocó el tema del aborto en la escuela. ¿Y qué dijo la maestra? ¿Qué dijo tu compañera? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes? Y luego ya mi papá daba su capsulita. Bueno, la iglesia dice esto sobre el aborto, pero no era como una imposición, siempre era como una reflexión, ¿sí? O a veces cuando íbamos a misa, también, aquí estoy hablando como cuestiones sociales, ¿no? Pero también a veces hablábamos de cosas ya más cristianas, de formación, de por qué era importante ir a misa. Porque obviamente nosotros como niños de que, ay, otra vez a misa, ¿por qué? Y me aburro y así, ¿no? Entonces ya mi papá aprovechaba esos momentos y, a ver, ¿por qué es importante ir a misa? ¿Cuántas horas del día tienes? ¿Cuántas horas a la semana tienes? Si no le puedes agradecer una hora solamente a la semana. ¿Y qué tienes que hacer en misa? ¿Por qué es importante? ¿Qué se está viviendo en cada etapa? Entonces mi papá aprovechaba como que cada cuestionamiento que nosotros teníamos para formar. Pero eso que implica que nosotros como papás nos tenemos que formar en esas áreas y a veces no lo hacemos. También nos quedamos con la tradición de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron en el catecismo nada más y no nos formamos en clases de Biblia, no nos formamos en el catecismo de la Iglesia Católica, en las encíclicas que nos dejan los papas. Entonces hay que formarnos en así como nos preparamos tantos años para una carrera, para unos estudios donde pasamos kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, maestría, ahora hasta doctorado, para especializarnos en una área, pues nosotros como papás también hay que formarnos en nuestra fe católica, porque hay mucha formación humana dentro de la Iglesia Católica. En la Biblia hay tanta formación humana que a veces cuando nos piden consejos los hijos, ahí están las respuestas. A veces no sabemos qué decirles y en la Biblia hay tantas respuestas, hay tantos testimonios, hay tanta formación que nomás nos falta formarnos.
casi todos los consejos que yo le pido a mi papá es maestro de Sagradas Escrituras. Entonces, pues obviamente tiene mucha formación en esta área y siempre que, o sea, la mayoría de los consejos que mi papá yo le he pedido, no necesariamente el 100%, pero sí yo creo que el 90% van en esta tinte de formación cristiana. Y siempre basados en la Biblia o en el catecismo de la iglesia o en la tradición. Entonces se ha hecho muy padre esta dinámica, ya ves, hasta ya como ya pues mayores mis hermanos y yo a veces hasta debatimos con mi papá y de que oye, pero a ver, ¿por qué piensas esto? Pero escuchamos que dicen esto, porque él nos enseñó a formarnos y a prepararnos en nuestra fe. Entonces no hay que dejar que nuestra fe solamente se quede en la escuela, en el catecismo o en los domingos. Hay que ir nosotros como papás formarnos para poder formar a nuestros hijos y que no sea solamente una fe por tradición, porque entonces no se va a vivir y cuando vengan los problemas, pues claro que no voy a recurrir a Dios. Y el último punto que les quiero compartir para que no se haga tan largo es que hay que saber enseñarles a nuestros hijos a orar, porque a veces nomás les enseñamos a rezar y que reza el rosario y que rézate la letanía y que rézale la oración de San Miguel Arcángel y todo es repetitivo, pero no les enseñamos a orar, a platicar con Dios. Y me ha tocado también escuchar muchos jóvenes que dicen, es que me da pena, es que no sé cómo hacerlo, pero es que literal así nomás hablas. Y para mí era como, pues sí, o sea, porque yo desde chiquita lo hacía y desde chiquita veía a mi papá. Entonces hay que enseñarnos a hacer oración frente a nuestros hijos. No solamente el momento de hacer la oración de los alimentos, que ojalá lo sigan haciendo, sino realmente hacer oración de forma pues normal, ¿no? De hacer oración, por ejemplo, mi papá siempre nos llevaba a la escuela y ahí era un momento de hacer oración de nuestro día, del día a día, o a veces hacíamos oración cuando rezábamos el rosario y luego ya hacía una oración donde hablábamos con Dios, donde pedíamos cosas a Dios, donde dábamos gracias a Dios. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a hacer oración para que cuando tengan esos momentos de crisis, esas dudas de fe, esas ansiedades, sepan orar y sepan realmente pedirle a Dios y agarrarse de Él. Y pues bueno, estos son como con los puntos que siento que son necesarios, que a mí me ayudaron como hija y que siento que el día de hoy, si tengo mis problemas y mis crisis y mi ansiedad y todo, pero que agradezco que mis papás formaron en mí esta fe tan sólida y tan fuerte y que espero que ustedes también lo logren, que en algún momento también lleguen a formar esa fe en sus hijos y recuerden que al final tampoco es para que ustedes se pongan ansiosos de querer lograr una fe súper fuerte en sus hijos y todo y que se convierta en algo como pues otro peso más, ¿no? En la formación, porque yo sé que hay mucha culpa también en la formación, sino que realmente lo dejes, que tú estés poniendo lo que te toca a ti como papá, que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar y que al final vas a dejar, o sea, tú vas a hacer tu 50% que te toca a ti y el otro 50% lo que le toca a Dios. Entonces, confiar más en que tú estás haciendo lo correcto y que lo otro ya vendrá por añadidura. Así que bueno, pues espero que les funcione, que les ayude, que mi testimonio les haya agradado y que pueda conectar con a lo mejor algo que ustedes estaban buscando.